Pero a ese indígena que tenía una cultura propia se le sobrepone una cultura española, un lenguaje, una religión que se les impone a la fuerza y se logra convertirlos a esa religión, un cuerpo de leyes, una concepción de la sociedad que no coincide con la de ellos y que por lo tanto ocasiona desajustes, reajustes, acomodos. Pero luego va a aparecer el africano. Como el indio en general no podían hacerlo trabajar, sobre todo en la parte de las Antillas y de la costa atlántica, van a traer negros africanos como esclavos. Pero estos negros traían una cultura africana propia. No una cultura africana que es también un juego de palabras, porque en África no había una cultura, había muchas culturas. Había muchas culturas y aquí vinieron negros de muchos orígenes culturales distintos, pero que tenían sus tradiciones, su lenguaje, su música, su danza, su visión del mundo. Y esas tres personajes se van a mezclar no solamente sanguíneamente, lo que es importante, sino se van a mezclar culturalmente. De modo que van a crear una nueva realidad cultural en la que los aportes de las tres razas fundadoras, de las tres culturas fundadoras, de las tres mentalidades fundadoras se van a combinar. Uno piensa, por ejemplo, en un personaje como Simón Bolívar. Bolívar, por su familia, estaba vinculado a una tradición española, pero simultáneamente él es un americano de varios siglos en Hispanoamérica. Es decir, cuando Bolívar nace ya la colonización tiene 3 siglos. De modo que él va a heredar una convivencia vieja en un medio geográfico nuevo con el indígena y con el negro. Y quien lo va a criar a él, quien va a tener más contacto con él es una negra. Es la negra Hipólita, que era una esclava de su familia. Bolívar va a perder a su padre a los 3 años, a su madre a los 9. E Hipólita va a ser la persona más cerca de él, que era una negra analfabeta, pero llena de cultura africana, mezclada, claro, con un cristianismo hereditario que ya había adquirido en tierra americana. Y esa mujer que le dio a transmitir leyendas, mitos, consejas, danzas, cantos, todo su mundo, su folclore, su mundo cultural al niño Bolívar. Y él lo va a reconocer y lo va a conservar toda su vida, de tal manera que hay documentos de él en que él la llama mi madre Hipólita, y dice incluso en un momento dado que él no ha conocido otra madre que a Hipólita. Luego que hay una vinculación extraordinaria. Esa pedagogía negra con la pedagogía española, con la pedagogía indígena, entran en conflicto, en desacomodo, en pugna, para crear esa compleja realidad cultural que es la América hispana. El problema no es un problema racial. Los hombres no somos lo que somos por la raza, lo somos por la cultura. El problema es un proceso de mestizaje cultural, que se abre con el hecho del descubrimiento, que habría que llamar, con un nombre mucho más apropiado, el encuentro, porque fue un encuentro de culturas distintas, que no habían tenido contacto ninguno anterior, como las americanas y las europeas representadas por los españoles, y luego el aporte africano. Esa mezcla, independientemente de la mezcla racial, va a estar presente en toda la América hispana. Hay trazos de eso en la literatura, en la música, en la psicología, en la mentalidad de los hispanoamericanos, todos, independientemente del color de su piel, independientemente de la forma en que visiblemente tengan mezcla racial. Puede que tengan muy poca mezcla racial, pero tienen una profunda mezcla cultural que viene de los 3 grandes personajes de la tradición cultural. Es eso lo que crea en realidad un nuevo mundo. Los europeos, cuando se descubrió América, inmediatamente dijeron la palabra nuevo mundo. Fueron sobre todo italianos los que la dijeron. Fueron Vespucci y Pedro Mártir de Anglería, que le dieron ese nombre de nuevo mundo. Era nuevo porque ellos lo decían porque lo acababan de descubrir, había sido descubierto recientemente, nuevamente. Pero esa novedad pasó muy pronto. Esa novedad se agotó y empezó a surgir ¿qué? Una vida distinta, una vida compleja, en la que entraban en juego muchos elementos, los 3 elementos culturales que he designado, y el escenario geográfico, que nosotros no nos damos cuenta de lo que significó el trasplante a un escenario geográfico distinto del español y del europeo y del africano. Los españoles venían de una realidad geográfica en la que habían visto como grandes montañas el Pirineo, en la que habían visto como grandes montañas
la Sierra de Gredos, y van a encontrarse de pronto con la cordillera de los Andes, y que habían visto como un gran río el Guadalquivir, y van a topar con el Amazonas, con el Orinoco, con el Magdalena, con el Río de la Plata, con dimensiones gigantescas que modifican la relación del hombre con su entorno y lo desajustan. Hay un profundo desajuste psicológico en esa generación de los hombres que llegan a América, y que a pesar de que habían nacido en España, van a transformarse y van a cambiar, por su inmersión en un nuevo medio geográfico y por su inmersión en un nuevo medio cultural. Pero esa coincidencia compleja de ese medio cultural ha sido muy difícil reconocerla. Los hispanoamericanos a veces, y muy caprichosamente, hemos pretendido que somos españoles. No lo somos. Cuando la colonización comenzó, se trató de llamar Nueva España, Nuevo México, Nueva Andalucía, Nueva Toledo, Nueva Castilla, a las regiones americanas. Poco tenían que ver con esos nombres, eran otra cosa. Pero el hombre tiene la manía de ver lo que lleva dentro y de proyectarlo y de sentir la familiaridad que el nombre le da con la cosa desconocida. Así mismo pasó con las frutas. Le ponían nombres que recordaban las frutas europeas y eran frutas totalmente distintas, animales totalmente distintos, que ellos tenían que nombrar de alguna manera y nombraban con el nombre más cercano y parecido que encontraban y que les parecía. Y ese proceso no terminó tan rápidamente, porque claro, muchos pensaron que iban a crear una nueva España, no la podían crear. Otros pensaron que podían regresar a una forma indígena, y hubo incluso guerras civiles y levantamientos muy grandes como el Tupac Amaru en el Perú, para tratar de restaurar lo imposible, que era volver al sistema de gobierno y al sistema político y social de los incas, lo cual era utópico, era mítico. Y ha habido también los que han pensado que básicamente eran afroamericanos, no es verdad. Todos somos afro, indio, americanos, europeos, todos pertenecemos a esa inmensa olla podrida, que es la que es difícil de definir y de percibir, pero que es la que constituye el mundo americano. Ese proceso es el que en realidad constituye lo que llamaríamos con propiedad la creación del nuevo mundo. No porque lo encontraron los europeos y fue nuevo para ellos, eso terminó, sino porque se está creando y se estuvo creando un mundo distinto, que es este en que estamos, que no es europeo, que no es indígena. Ya Bolívar lo dijo en Angostura, no somos europeos, no somos indios, formamos una especie de pequeño género humano, decía él. Y es verdad. Y ese pequeño género humano, esa realidad socioeconómica, cultural, es difícil de reconocer y difícil de afirmar. Pretendemos imitar a Europa, y la imitamos en muchas cosas, a veces peligrosa e incompletamente. Pretendemos parecernos estrechamente a modelos que adoptamos de fuera y que tienen poco que ver con esa realidad interna. Y nos cuesta mucho trabajo volvernos hacia nosotros y tratar de entender esa compleja situación de mezcla cultural que es la que está dando una fisonomía propia a nuestro ser. Y eso se refleja en algunos hechos que son importantes, que es, por ejemplo, nosotros pertenecemos culturalmente, sin duda alguna, a Occidente. Tenemos lengua occidental, religión occidental, instituciones occidentales, que son las cosas pues más fundamentales que el hombre tiene. Pero tenemos una inmensa herencia cultural india y africana, que poco tiene que ver con la tradición española. De modo que eso crea un hecho distinto y nuevo que no podemos desechar y poner de lado. Ese hecho nos hace que al mismo tiempo que pertenecemos a la cultura occidental, en alguna forma somos una especie de extremo occidente, pertenecemos igualmente al tercer mundo, a eso que se llama, o se ha llamado en los últimos años el tercer mundo, que son los países emergentes de los imperios coloniales africanos y asiáticos. Nuestra situación política no es igual, nosotros obtuvimos la independencia muchísimo antes, siglos antes de que lo hicieran los africanos y los asiáticos. Pero nuestra situación de conflicto cultural, nuestra situación de desajuste con respecto a los países desarrollados, nos hace establecer un parentesco y una similitud con la gente del llamado tercer mundo. De modo que nosotros pertenecemos a la cultura occidental como no pertenecen evidentemente ni los africanos ni los asiáticos, porque nosotros básicamente vivimos dentro de la cultura occidental. Nuestra lengua es occidental, nuestra creencia es occidental. Pero pertenecemos al tercer mundo por las circunstancias de nuestra realidad y nuestra estructura sociocultural